Yo recuerdo que yo me acostaba y empecé a escuchar en mi almohada una voz sublime, muy bajita, que me decía en voz de mujer, a eso de la madrugada, me decía, autista. ¿Qué pasa? Que eso no era común, yo no sabía lo que era eso. Pero esa voz me erizaba todo el pelo del cuerpo y yo me espantaba, me paraba, miraba la almohada y decía, ¿qué es lo que pasa? Que el Señor reprende al diablo. Es raro porque él está muy pequeño, pero al él estar muy pequeño, entre más de 51 tipos de autismo que hay, cuando me dice autismo, yo me quedo como que esta es la palabra que yo escucho de madrugada. Entro a la habitación, la misma voz que me habló a los 21 años, pero esta vez me habló como cuando te pegan un micrófono al oído y me dijo, Rosa, yo soy el que soy, dime qué tú quieres que yo haga con tu hijo. Que ese mismo día, cuando estoy durmiendo, me sueño con un hombre muy, muy elegante, canoso él, y me toca en el hombro duro, pum, 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 y me dice, ¿qué haces durmiendo en tiempo de guerra? Y veo que alguien abre la puerta de mi habitación, pienso que es mi mamá. Cuando veo que abre la puerta de la habitación, veo que es un hombre delgado, pero era tan alto. Te estoy diciendo que yo estaba despierta. Y él no caminaba, él flotaba. En los hombros, su mano me hundió y yo sentí que yo me iba por dentro del colchón. Cuando ya yo sentía que yo no podía respirar, me dijo, soy la muerte. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde en el nombre de Jesús. Bienvenido a su canal, Antonio Hernández Oficial Edificados. Gracias a usted por permanecer ahí conectados. Y en esta ocasión, pues para mí es un honor tener sentada acá a una mujer que ha sido procesada por el Señor y ha salido como el fuego, victoriosa. En esta ocasión, pues quiero permitir que sea ella quien se presente ante cada uno de ustedes. Mujer de Dios, Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga, Antonio. Dios bendiga a cada uno de los que van a estar viendo esta entrevista. Mi nombre es Rosa Ramírez, profeta, ministra ordenada. Nos congregamos en la iglesia Centro de Restauración Avivamiento, que está en Villas Agrícolas, y mi pastor es Gregorio y Lucía Galvez. Para mí es una bendición poder estar aquí en este día y esperando en Dios que este testimonio sea de bendición y de edificación para aquellos que lo escuchen. Gracias por aceptar la invitación y, ¿verdad?, contar parte de lo que ha vivido, cómo ha sido procesada por el Señor. Quiero empezar pues preguntándole de dónde usted viene. Bueno, yo nací aquí en Santo Domingo, República Dominicana, en un barrio de Cristo Rey. O sea, yo nací en una iglesia, en una familia cristiana, de abuelas cristianas, mamá cristiana, pero llega un momento a mis 17 años que me aparto del evangelio. O sea, yo tuve 3 años en el mundo y cuando el enemigo hizo lo que quiso conmigo, entonces a mis 21 años de edad vuelvo al evangelio. A los 17 años se apartó. ¿Qué la llevó a apartarse? Bueno, yo soy de las que yo dije, ¿verdad?, que nunca tuve un encuentro con Dios. Porque realmente yo recuerdo que estando niña y jovencita, me sentía obligada. Yo quería estar como las que estaban en el mundo. Y eso me dio una enseñanza, especialmente para la juventud de ahora, la importancia de tener un encuentro con Dios. O sea, más que una obligación de estar en la iglesia, uno tratar de buscar ese encuentro con Dios, que no lo busqué, y por eso literalmente el enemigo me engañó. Tenemos gente que creen que por el hecho de haber nacido en un hogar cristiano lo hace cristiano. Y a veces hay personas que viven de las experiencias de sus padres, de sus abuelos, de sus antepasados. Y no se han dado cuenta que realmente nosotros necesitamos un encuentro personal con Dios. El no tener un encuentro con Dios es lo que la lleva a apartarse del Señor. Así es. Yo recuerdo que mi mamá siempre me llevaba a la iglesia, no me dejaba en ningún lado. Yo era la niña de mamá. Somos 4 hermanos, pero yo era la niña de mamá en todas las áreas, muy apegada a ella. Y yo recuerdo que yo siempre pensaba, cuando yo sea mayor de edad, yo no quiero ser cristiana. Oye, qué delicado.
O sea, y llegó un momento en donde yo buscaba excusas para salir, para no ir a la iglesia, o en el medio del culto, salirme. Voy a la cafetería, que voy al colmado. Y nada, llegó un momento en donde lo hice una costumbre, y yo recuerdo que yo dejaba que mi mamá se fuera adelante, quedaba cerca de la iglesia, y yo terminaba diciendo que no iba porque me dolía algo. Pero eso fue el peor error de mi vida. Porque cuando ya yo vine a pestañear, yo tenía 21 años de edad y regresé al evangelio porque el enemigo me había destruido totalmente. Ya yo era madre soltera en una esquina de la 27 con Churchi vendiendo periódico por pesito, pesando 100 libras. Yo soy alta, tengo 150 libras y soy delgada. Imagíname con 50 menos. O sea, yo parecía una persona tuberculosa. Y ahí estaba yo destruida totalmente, con una mentalidad suicida todo el tiempo, de querer quitarme la vida, hasta que llegó un momento donde yo dije, pero yo voy a ver si es verdad, ese Dios que mi mamá me hablaba, ese Dios que mi mamá me vive diciendo, acércate a Dios, existe y tiene poder. Y la gloria y la honra de Dios, he visto la mano de Dios y realmente Dios tiene poder. ¿Qué pasó en esos 3 años que estuvo apartado del Señor? Bueno, yo recuerdo que comencé a juntarme con personas que no tenía que juntarme, ahí salí embarazada, cuando salgo embarazada la persona se desaparece totalmente y estaba ahí, yo recuerdo que yo me puse muy delgada y mi familia pensó que yo estaba enferma y se enteraron que yo estaba embarazada. Para evitar como esa vergüenza en ese tiempo, yo me tuve que ir para un campo de kilómetro 25, Pedro Brown, y ahí pasar el embarazo. O sea, llegó un momento, porque venía de una familia de muy bajos recursos, donde éramos 6 en una misma habitación. O sea, ya con mi niña éramos 7. Entonces ahí tenía yo que estar en un rinconcito de la cama de mi hermana, porque volví con mi niña, y bajo una depresión tan fuerte que yo recuerdo que llegó un momento donde yo dije, yo quiero quedarme sola. ¿Para qué? Para cuando no esté nadie, quitarme la vida. Me voy a beber este pote de pastillas. Porque lo que siempre me pasaba por la mente, como yo estaba en una segunda, tírate de cabeza, yo decía, yo no quiero que la gente vea cómo me quito la vida. Y recuerdo que agarro un pote de esas pastillas que tú no sabes de qué son, que son todo en inglés. Y recuerdo que dejo a mi niña de 6 meses arriba de la cama, me meto debajo de la cama y cuando voy a abrir la pastilla para literalmente vaciarme el pote, no di que 5 o 6, vaciar el pote, yo recuerdo que por primera vez yo escuché la voz audible y me llamó mucho la atención que esa voz audible era la misma voz de mi papá paterno, mi papá terrenal, y me dijo, Rosa, yo soy el que soy, no lo haga, porque te voy a bendecir y te voy a usar. Y yo recuerdo que fue tanto el impacto que yo me di un golpe con la cama, porque estaba debajo de la cama y salí corriendo. Y yo llamaba a mi papá terrenal, papá. Y no había nadie. Pero me quedó en la mente ese yo soy el que soy, pero es que así es que Dios se presentó en la Biblia. Y yo recuerdo que desde ese día yo empecé a visitar la iglesia continuo. Yo dije, si verdaderamente Dios existe, Dios me va a cambiar mi historia, porque venía arrastrando una maldición de miseria generacional muy fuerte que no me dejaba avanzar. Entonces, sola con una niña, ni estudiaba, ni trabajaba, porque no había quien me la cuidara. El único trabajo que pude conseguir fue el de vender periódico en la calle, porque era hasta las 12 del día y ya mi mamá a las 3 de la tarde tenía que irse a trabajar. Cuando pensabas en el suicidio, ¿qué pensabas de tu niña? Bueno, tú sabes que en ese entonces, quizá la inmadurez, yo decía, porque yo iba a escribir una carta. Y yo decía que yo quería que se la dieran a alguien de dinero que no hubiera podido tener hijos. Porque yo quería que mi hija estuviera bien económicamente, pero en mi mente limitada, yo decía que eso era imposible. Es imposible, estoy atada de pies y manos. No estoy trabajando, no estoy estudiando, estoy bajo una depresión terrible. Había momentos donde mi merienda era un vaso de agua con azúcar para darle el seno y esperar que mi mamá llegara a las 11 de la noche de la panadería donde ella estaba trabajando, con un jugo, una tostada, el pamper y la leche de ese día de mi hija. A ese nivel de pobreza, de ponerme la ropa de mi mamá, porque no tenía ropa. ¿Qué tanto te marcó eso? Bueno, ¿qué te digo? Yo digo que me marcó para bien,
porque empecé a buscar a Dios y mi excusa era, yo no quiero que mi hija le pase lo que yo estoy pasando, yo no quiero que la niña pase por lo que yo estoy pasando. Como te comentaba, cuando yo escucho esa voz, que yo entendí que era la voz de Dios, yo empecé con un fervor a buscar, a buscar de Dios. Y yo recuerdo que mi oración era una sola: yo quiero un encuentro contigo, yo quiero un encuentro contigo todos los días, insistente, yo quiero un encuentro contigo. Yo venía de caminar y yo decía, yo quiero un encuentro contigo, Señor, yo quiero que tú me cambies la vida. Y yo recuerdo que en ese entonces no era tan común como ahora, que abunda mucho lo profético, y un hombre, sin verme como estaba vestida, porque yo estaba para atrás, dijo la ropa, yo veo una mujer con un vestido negro, unos zapatos rojos, que le está pidiendo un encuentro a Dios. Y yo empecé a temblar inconscientemente, y el Espíritu Santo ahí mismo me bautizó. Cuando el Espíritu Santo me bautiza, Él dice, tráiganmela. La costumbre de mandarte a pasar para adelante. Te estoy hablando de que en ese entonces no era común que te dijeran la vida. Y ese hombre me dijo, Dios a través de él, mi vida ahí completa. Y me dijo, dice el Señor que de ti en adelante se rompe. Veo maldiciones generacionales de enfermedad, de pobreza y patrones repetitivos en tu familia que se van a romper a través de ti. La gloria y la honra de Dios. Y yo recuerdo que yo tomé esa palabra. Pero había un detalle. Yo empecé a ir a la iglesia, yo empecé a ver la mano de Dios obrar a tal nivel que llegó un momento que cuando ya yo tenía 6 años en el Evangelio, yo estaba muy bien económicamente. Yo estaba muy, pero muy bien económicamente, ya estaba estudiando, me estaba preparando. Y recuerdo que salgo embarazada porque mi economía vino por el papá de mi hijo. Antes de que lleguemos ahí, desde ese día, de que ese hombre te habló de parte de Dios, ¿qué cambió en tu vida? Yo diría que cambió todo, porque, ¿qué te digo? Al yo no haber tenido un encuentro con Dios, yo no sabía cuáles eran los planes de Dios para conmigo. O sea, yo nunca sabía que Dios tenía, cómo Dios iba a romper con algo. ¿Sabes que hay patrones como que tú te preguntas, ¿por qué pasa eso? O sea, ¿por qué a mi familia le cuesta quizá prosperar en esta área? Y eran maldiciones generacionales. Hay mucha gente que no, quizá lo ve como una película, pero las maldiciones generacionales existen. Y era una lucha para yo poder salir adelante. La gloria es de Dios. Dios obró en mi vida de manera tan poderosa que yo recuerdo que todo lo que ese hombre me dijo se cumplió. No pasaron 3 meses cuando Dios empezó a abrirme puertas. Entonces te afirmas en el Señor en esa misma iglesia. Me afirmo en el Señor, en la iglesia que nací y creé. O sea, ahí me afirmé. Luego que te afirmas en el Señor, que Dios empieza a cumplir la palabra del profeta, te casaste. No me casé. Porque me da la palabra. Estoy nuevecita en el Evangelio, como te comento, y a los 3 meses pasa. Pero ¿qué pasa? Que entre la palabra, yo recuerdo que él decía, quizás yo en mi ignorancia me adelanté, sí, y pude haberme casado, porque él dijo, yo veo un hombre de saco y corbata, un empresario, que va a ser de mucha bendición para tu vida, te va a bendecir y lo va a conocer rápido. Pero en mi ignorancia de ser nueva, me junté con esa persona, nueva, antes de bautizarme y todo, y él empezó a ser mi pareja. Pero yo estaba dentro del Evangelio, ¿sabes? Como hay muchas personas que vienen con una pareja de fuera, a mí en ese entonces lo conocí muy reciente. Entonces ahí empezaste ya a tener otro estilo de vida. Sí, pero un cambio de 180 grados, de pasar a un callejón del barrio de Cristo Rey a uno de los apartamentos más caros de Arroyo Hondo. O sea, mi hija, que en ese entonces estaba chiquita, tenía 1 año, yo te puedo decir que mi hija nunca supo lo que fue necesidad. No supo lo que es faltarme tal cosa, porque desde ahí le cambió la vida. Pero ¿qué pasa? Yo continué porque esa persona y yo éramos novios, no estábamos entre casa. Y al él viajar mucho, durar hasta año, un año, 8 meses para venir al país, yo estaba ahí con mi hija. 6 años en el Evangelio pisado, ahí estaba yo.
con mi niña, yendo a la iglesia, viendo la mano de Dios obrar de manera especial, creciendo, según yo espiritualmente, según yo, porque vas a entender el porqué de lo que viene ahora. ¿Por qué? Porque ahí es donde salgo embarazada de mi hijo, y yo recuerdo que salgo embarazada de él, todo muy bien, el embarazo muy bien, un embarazo en abundancia, un niño totalmente saludable. Mi hijo nació el mismo día que yo, y recuerdo que nos hicimos la sección de fotos juntos de su primer año, pero después del año y 2 meses, todo empezó a cambiar. O sea, yo recuerdo que la primera acción de mi hijo, yo siempre jugaba con él en el piso. Ya él tenía 1 año y 3 meses por ahí. Y yo empecé a jugar con él como de costumbre, que yo lo topaba, él era gordo, y él me empezó a hacer así con la mano. Y empezó a aislar su vista. Ya cuando yo le hablaba, él se quedaba mirando a un punto fijo y me llamaba la atención porque eso pasó como una mañana, así por pasar. Y le digo a mi mamá, mami, qué raro el niño, que yo le hablo y no me quiere como mirar a los ojos, mami. Oh, ¿cómo va a ser? Tú sabes que los niños cambian mucho. Entonces, vuelvo y le tocaba y me hacía así. Y solamente quería como tener un contacto conmigo, pero sin verme a los ojos, para que yo le diera el seno. Entonces, ¿qué pasa? Mi hijo en ese entonces, ya con 1 año y 2 meses, yo estoy esperando ya, como él era bien gordo, yo digo, él no ha caminado por la gordura, pero ya yo estoy esperando la etapa de que él empiece a caminar, porque él agarraba su biberón, agarraba la cucharita para llevársela a la boca, todo lo que hace un niño a esa edad, que las madres saben. Y yo recuerdo que en vez de él progresar, empieza a tirar para atrás. Lo veo que las cosas se le caen de la mano, que las manitas se le ponen como si no tuvieran motricidad, y eso me empieza a preocupar. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese mismo trayecto, yo recuerdo que yo me acostaba y empecé a escuchar en mi almohada una voz sublime, muy bajita, que me decía en voz de mujer, a eso de la madrugada, porque siempre era de madrugada que me despertaba, me decía, autista. ¿Qué pasa? Que eso no era común, yo no sabía lo que era eso. Para mí era una marca de carro, para mí era qué sé yo, el nombre de una medicina, pero esa voz me erizaba todo el pelo del cuerpo y yo me espantaba, me paraba, miraba la almohada y decía, ¿qué es lo que pasa? Que el Señor reprende al diablo. Y volví y me acostaba, pero en ese momento donde esa voz me despertaba, mi hijo estaba siempre sentado y cuando yo le alumbraba, él tenía los ojos cerrados y estaba como que algo, como que estaba como luchando con algo y yo no entendía. Entonces, yo recuerdo que yo empecé a preocuparme porque ya estamos hablando de que habían pasado varios meses, mi hijo no está caminando, mi hijo está retrocediendo para atrás, no le puedo topar la boca, nadie lo puede cargar, no quiere contacto con nadie, solamente conmigo y con mi mamá, y le sigo hablando, Lucas, y él no me ve, solamente empieza a hacer como cosas repetitivas. Él era bien gordo, como te digo, se puso más obeso, una obesidad mórbida, donde él dejó la comida, porque él dejó totalmente la comida, y para poder darle agua yo tenía que agarrar, meterle una llave con mi mamá y con una jeringuilla darle agua. Yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Y el temor me llevaba como, no lo lleve al pediatra, te van a decir algo malo, no lo lleve al pediatra. Pero ¿qué pasa? Lo de Dios nadie puede interrumpirlo. Porque recuerdo que él se me congestiona al año y 8 meses, nunca se me va a olvidar. Yo tengo todo en mi mente por los papeles y eso. Y yo recuerdo que al año y 8 meses él se congestiona a un nivel que yo no puedo manejarlo en la casa y lo tengo que llevar a emergencia. Y cuando lo llevo, la forma de él comportarse, la enfermera dijo, busquen a la doctora de paso de la noche, y cuando ella lo ve dice, ¿dónde está su pediatra? Digo yo, no, lo que pasa es que la pediatra según la condición del niño. Cuando me dijo según la condición del niño, yo sudé frío ahí parada. Yo le dije, ¿cómo así? Y cuando ella me vio mi ignorancia, que yo no sabía lo que me estaba diciendo, ella me dijo, no, bueno, yo te voy a referir a una neuróloga de aquí mismo. No me quiso decir nada, diría yo que por protocolo, ¿verdad? Nada, llevo el niño. Veo que la neuróloga le está haciendo lo que tiene que ver con la motricidad fina, motricidad gruesa, lo está chequeando y siempre sentando como con la cabeza.
El niño no quiere hacer contacto con ella, el niño no quiere que lo toquen. Se ponía, no había quien lo tocara a él. Y solamente mi mamá y yo. Y yo recuerdo que ella me dice, hay que hacerle más de 7 estudios al niño. Eso va a conllevar unos cuantos meses. El tiempo está pasando, el niño está creciendo. Y mi hijo, al ser grande, todavía se veía como más viejo. Era como un bebé gigante por su forma de comportarse. Hay que hacerle tanto estudio para ver lo que el niño tiene. Porque el protocolo, aunque ellos sepan lo que tiene, es no hablarte hasta que no salgan los papeles. Yo recuerdo que hacemos todo el estudio y llevamos meses en eso, pasamos unos cuantos meses, desde resonancia magnética, todo. Entonces, cuando la doctora ve los estudios, me dice, no tienes que traer al niño, solamente tráeme todo. Yo recuerdo que ella me dice, mira, es raro, porque él está muy pequeño, pero al él estar muy pequeño, entre más de 51 tipos de autismo que hay. Cuando me dice autismo, yo me quedo como que esta es la palabra que yo escucho de madrugada. Me dice, como él está muy pequeño, entre tantos tipos de autismo, hay que esperar que él crezca más para ver cuál es el que él tiene. Pero tu niño tiene todo lo que un autista tiene. Y lo más me decía, no me acuerdo el término que ella me dijo, pero como que era muy agresivo, como que era un nivel muy alto para tan pequeño que él estaba, que no había cumplido 2 años. Y yo sentí como cuando alguien se te monta en la espalda y se hace parte de ti, un peso, una mochila. Yo salí así mismo. Yo salí del consultorio y ya me dijo, hay que darle terapia 3 veces a la semana. Toma, ve a ese lugar. Y yo recuerdo que yo salgo del consultorio así mismo, tan bloqueada mentalmente, que lo que pienso en mi humanidad, déjame ir a comprarle ropa porque ahora hay que sacarlo 3 veces a la semana a darle terapia. Pero yo no estoy conforme, yo lo que estoy bajo una opresión mental. Y recuerdo que entro a la plaza de Galería 360, nunca se me va a olvidar. Y cuando voy a agarrar ropa en el área del niño, cuando ya yo vine a volver a despertar, yo estaba en el área donde meten la gente que se pierde. Del área con un seguridad frente a mí, que él tenía mi teléfono desbloqueado ya. Y decía, ella tiene el pelo negro, ella es blanca, ella dice que ella no sabe a qué ella vino aquí. Señora, y yo escuchaba a mi mamá en altavoz, póngamela. Y cuando me la puso, yo dije, mami, dice ella, Rosa, arranca para tu casa, ¿qué te pasa, mija? Yo dije, mami, es que yo no sé dónde yo vivo. ¿Pero cómo así? ¿Dónde tú estás, mija? Porque me dicen que tú estás cerca. Galería 360. Sí, pero arranca, pide un Uber. Digo yo, es que yo no sé dónde yo vivo. Yo no sé dónde yo estoy. Y mi mamá en ese momento habló una lengua de guerra. Literal, yo sabía que era una lengua de esa guerra, que eran lenguas como para reprender algo automático, que yo sentí que me sacudieron. Cuando me sacuden, yo digo, ay, empecé a llorar. Me acordé de todo. Y cuando yo llegué a la casa, le dije a mi mamá en la sala y a mi hermana, que en ese entonces ya vivía conmigo, mi hermana menor, le dije, no me dejen volver loca. No me dejen volver loca, llorando, llorando. No me dejen sola, no me dejen sola, no me quiero volver loca, no me quiero volver loca. Y recuerdo que tenía unos folders en la mano y quiero ir a la habitación, pero no quiero ir sola. Y cuando la habitación está ahí mismo, el pasillo, y le digo yo, mami, venga conmigo. Dice ella, no, ve, yo te voy a buscar un vaso de agua, de azúcar con sal, porque estaba muy nerviosa. Vete. Digo, mami, pero venga conmigo. Mija, pero coge para la habitación, porque el Dios que tú le sirves, mi mamá con su paciencia. Y voy asustada, y es de día. Quiero dejar la puerta abierta, y cuando entro a la habitación, que pongo el folder arriba de la cama, la misma voz que me habló a los 21 años. Pero esta vez me habló como cuando te pegan un micrófono al oído. Y me dijo, Rosa, yo soy el que soy. Diva Kama Sokanda Kima. Wow. Dime qué tú quieres que yo haga con tu hijo. Yo me desplomé, yo empecé a gritar. Yo decía, Dios, ayúdame. Yo quiero que mi hijo haga en 3 meses. Así mismo me salió automático. No sé por qué ese tiempo. Yo quiero que él haga en 3 meses lo que no ha hecho en casi 2 años de su vida. Y yo recuerdo que ese mismo día, cuando estoy durmiendo, me sueño con un hombre muy, muy elegante, canoso, él, que va a mi habitación y me toca en el hombro duro, pum, 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 y me despierto. Y es un sueño, pero estoy igual que como me acosté, y me dice, ¿qué haces durmiendo en tiempo de guerra?
y me señaló al piso. Y cuando me señala al piso me dice, no te pares de ahí y úngelo y profetiza qué tú quieres ver en él. Y desde ese sueño yo hice de mi vida un hábito. Yo dormía en el piso, yo esperaba que el niño se durmiera, me pasaba al piso, ungía al niño a una cierta hora de la madrugada y empezaba a profetizar. Quizá muchos dirán, pero ¿por qué no en un ungimiento? Él fue libre. ¿O por qué durar tanto tiempo? Yo entendí que Dios me estaba entrenando. ¿Por qué? Porque Rosa era una cristiana de banco. Yo tenía 6 años paralizada ahí en la iglesia, porque mi costumbre era orar 5 o 10 minutos, irme para mi congregación, no perderme un culto, pero yo no tenía una relación con Dios todavía. O sea, yo había visto el Dios que prospera, pero yo no era una mujer de intimidad. Y yo no lo entendía en ese momento. Yo no entendía que eso me estaba activando en el mundo espiritual. Porque yo recuerdo que yo estaba haciendo guerra por mi hijo, pero Dios me empezaba a dar nombre de personas. Y me decía, llama a fulana y dile esto, esto y esto. Y yo decía, pero ¿por qué yo tengo que llamar a fulana? Yo estoy en mi proceso. Llámala y dile, así te dice el Señor, esto y esto. Y Dios empezó a activar, en medio de ese proceso de mi hijo, ese llamado profético que yo no sabía que tenía. Y recuerdo que cuando yo quería como detenerme, porque toda madre que sabe que pasa por esta situación, tengo muchas madres que me escriben, Rosa, ¿cómo lo hiciste? Rosa, ¿qué fue lo que pasó? La constancia. Siempre yo les digo a ellos la permanencia, la constancia, porque lo que hoy en día lo están normalizando, eso es una guerra espiritual, vivida, tangible, te lo puedo decir sin temor a equivocarme, porque yo recordaba que cuando yo me quería rendir, pasando los meses, yo decía, pero ya casi 3 meses, ¿qué es lo que está pasando? Porque me había una desesperación, pero también era algo que Dios quería moldear. Porque yo recuerdo que cuando ese día yo me iba a la cama, en esos días yo escuchaba la voz de esa mujer. Eso me imposibilitaba dormir a la cama. Me dormía y era autismo. Y volvía al piso. Y recuerdo que pasan los 3 meses. Y yo dije, pero que yo no veo nada. El niño sigue igual. El niño sigue peor, va más para atrás, va a cumplir, ya va a cumplir 2 años y algo, y el niño no reacciona. Y yo recuerdo que esa mañana que yo amanezco con una administración totalmente negativa, muy negativa, yo recuerdo que yo tenía el hábito de sentarme, esperar que él se bajara de la cama, se arrastrara, porque todavía no caminaba, se arrastraba hasta la galería, y ahí se paraba dándome la espalda, pero yo siempre le cantaba, Lucas, Jehová cumplirá su propósito en ti. Lucas, yo te voy a ver predicando. Lucas, tú serás pastor de pastores. Yo le iba hablando a mi hijo porque yo decía que iba a haber un momento donde él a mí me iba a ver, donde él me iba a sonreír. Esa era mi fe, yo estaba activa. Pero esa mañana yo recuerdo que yo amanecí totalmente en el suelo. Como hay muchas veces personas que están peleando una guerra y dicen, hoy yo me voy a rendir. Este es el día que me voy a rendir. Y recuerdo que el niño, como de costumbre, se baja de la cama, eran las 10 y pico de la mañana, y se va arrastrando y ayudándose con una pierna, él se ayudaba a arrastrarse. Él se ayudaba como a arrastrarse con una pierna, como en modo sentado. Y se para en la galería dándome la espalda. Pero ¿qué pasa? Que desde que yo lo veía, yo le cantaba. Yo no le estaba cantando. Yo estaba totalmente enmudecida, como que me apretaban el estómago. Y eso me decía, déjalo en paz. Tú lo vas a poner peor, que tanto que tú le hablas. Ya pasaron 3 meses. Oye, cómo el enemigo. Y yo decía, eso es Dios. Esa es la voz de Dios, que quizás no quiere que yo siga haciendo eso, porque me decía, déjalo, no le hables. Y el niño pasó esa mañana, como de costumbre, porque una de las cosas es que toda la madre que está pasando por esta situación sabe que ellos hacen un patrón repetitivo, lo mismo todos los días. Y recuerdo que cuando él se para como de costumbre de espalda, de mi adentro, yo no quería, yo grité el nombre de mi hijo en seco, Lucas. Y cuando yo dije, Lucas, el niño volteó, lema aquí masanda camasó. Wow, nunca se me va a olvidar ese día. El mejor día de mi vida. Él volteó lentamente y me miró. Y yo pegué un brinco. Y yo agarré el teléfono y empecé a llamar a toda mi familia. Me miró el niño, me miró. Yo recuerdo que mi mamá no estaba en esa ocasión y cuando volvió, decía, volví a hablarle.
porque yo no le volví a hablar al niño de la misma emoción. Y yo le decía, Luca, y volví y me miraba. Desde ese día mi hijo empezó a hacer contacto visual conmigo y a sonreírse de lo que yo le hablaba. Y el Espíritu Santo me dijo, ahora empiezan mis 3 meses. Tú me pediste 3 meses, estos son mis 3 meses. Y bacamazo. Y yo dije, Señor, ¿por qué? Él me dijo, porque en ti formé esa paciencia de esperar. Y yo recuerdo que mi hijo no pasaron bien los 3 meses cuando él empezó a hacer todo lo que no hacía. O sea, mi hijo empezó a hacer todo lo que él no hacía. Pero había algo en medio del proceso que yo había hecho a un lado. Y es que en medio del proceso yo me descuidé mucho físicamente porque lamentablemente eso fue un error de mi parte. Yo casi no comía, me enfocaba más en él y me llega la regla como de costumbre. Me llega la regla pero nunca se me quita. Entonces, cuando ya yo entro al refrigerio de ver a mi hijo haciendo lo que no hacía, yo empecé a pensar, pero ven acá, pero a mí nunca se me quitó la regla. Y ya hace casi 2 meses de eso. Qué raro, quizás es un descontrol hormonal, quizás cuando yo esté más tranquila, ahora yo voy a entrar a una tranquilidad. Quizás ahí se me normaliza todo. Y me quedé en el quizás 2 meses, 2 meses y medio. Y yo recuerdo que porque el cuerpo te habla, yo empecé a sentir una debilidad muy fuerte en mi cuerpo, pero aún así yo estaba obviando lo que estaba pasando conmigo, porque yo decía, cuando ya yo esté totalmente tranquila, quizá algún problema hormonal que tengo, porque eso sí, yo no quería ir al médico. Es como que yo dije, Dios mío, porque una de las cosas que yo no hice, que no mencioné, es que yo no lo llevé a terapia, porque yo digo que yo le puse un reto a Dios y realmente yo dije ese día que Dios me habló, Señor, yo voy a hacer lo que tú me estás diciendo espiritualmente. Si el niño en cierto tiempo no avanza es porque tú quieres que yo lo lleve a terapia, porque para eso están los médicos. ¿Sabes? En mi humanidad dije así. Pero si el niño empieza a evolucionar, es una señal de que tú con él quieres hacer un milagro. Entonces para mí ir al médico eso era como un cuco. Pero ¿qué pasa? Que yo recuerdo que ya iba a cumplir 3 meses con la regla. Es muy fácil decirlo, vivirlo. Yo no podía sentarme ya. Ya cuando ya iba a cumplir 3 meses, ya yo no podía sentarme. O sea, tú entiendes muy bien el proceso de la mujer del flujo de sangre. No, yo digo, Dios mío, 12 años ella. ¿Cómo ella podía sentarse? O sea, las mujeres saben lo que sucede cuando tú tienes el periodo menstrual. Totalmente se me estaba destruyendo ahí abajo. O sea, por ese caliente, el tener todo el tiempo eso que nosotros usamos, la toalla que se usa, ¿verdad? Y recuerdo que ya llegó un momento donde yo no me podía sentar. Yo me acostaba, yo no salía de mi casa. Y nunca aumenté de peso, ese peso que yo había perdido con la situación de mi hijo, por eso mismo. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en donde estoy acostada a las 10 de la mañana por la misma debilidad, dormía mucho, 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 y veo que alguien abre la puerta de mi habitación, pienso que es mi mamá. Cuando veo que abre la puerta de la habitación, veo que es un hombre, delgado, pero era tan alto que yo no llegué a hacer así bien, porque cuando llegué a subir bien la cabeza, porque estaba vestido de smoking, con la corbatica y todo negra. Cuando voy a subir para verle la cara, el sol bajó así. Te estoy diciendo que yo estaba despierta. Yo, aún nacida en el Evangelio, yo no creía en guerra espiritual. Yo era muy incrédula. Yo era incrédula en todas las áreas. Yo empecé a creer en que verdaderamente había profeta y lo profético cuando me habló ese hombre. Pero yo no creía en, no, que un demonio, no, que una cosa, no, que yo vi. Y yo recuerdo que el sol bajó y él no caminaba, él flotaba. Y flotando, yo le decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? En los hombros, su mano me hundió y yo sentí que yo me iba por dentro del colchón. Cuando ya yo sentía que yo no podía respirar, me dijo, soy la muerte. Cuando me dijo, soy la muerte, que tiro un grito, ya yo tenía a mi mamá encima de mí. Rosa, reacciona, ¿qué es lo que pasa? Estel viene de camino, mija. Y, ¿qué pasó? Tú estás como ese techo de blanco. Y yo le decía, no puedo respirar bien, no puedo respirar. Y me llevan al médico, me llevan a emergencia, me refieren a donde
una doctora y mi mamá me lleva donde su doctora. Cuando me lleva donde su doctora me dice, Rosa, tú tienes una anemia que yo no sé cómo tú estás de pie. Y ahí yo le comento lo que me está pasando. Y me pone enciendo tratamientos para quitarme la hemorragia. Me hicieron limpieza, vieron, tú no tienes nada, me hicieron todos los tipos de estudios de hormona, de sangre, y me decía, Rosa, mira, te hemos hecho todo, hasta lo último fue resonancia magnética. Y yo salía totalmente bien, y la doctora me dijo, está extraño porque tú sales bien, te hicimos un degrado y no se te quita, te ponemos inyección para la hemorragia y no se te quita, o sea, enciendo tratamiento me lo pusieron todos. Yo tuve como un mes o más en eso. Y recuerdo que ella me dice, la única opción es operarte. Hay que abrirte para ver por qué tú estás sangrando sin parar. Y llega el día, me operan. Yo recuerdo que estoy ya en la habitación. La doctora no me dice nada, solamente me dice mi mamá, hay que ir a quitarte los puntos. Y punto, cuando los 15 días que nos dan. Bueno, yo salí de la clínica como que yo volví a nacer de nuevo. Y recuerdo que cuando llego a la casa, yo digo, bueno, ahora es que hay Rosa para rato. Mira, diablo, sufre, porque ahora sí es verdad que si antes Dios me usaba, decía yo, y estaba bien, ahora es que Dios lo va a hacer conmigo, decía yo. Y recuerdo que yo me pongo, porque ya yo ministraba. En ese entonces yo empecé a predicar, a dar pequeñas conferencias de lo que había vivido con mi hijo en mi congregación. Y yo recuerdo que yo me pongo, el día que voy a quitarme los puntos, me pongo como que a predicar que yo voy. Porque yo decía, esto es un acto profético para que el diablo vea que no me pudo matar. Esa era la estrategia que él tenía. Bueno, y recuerdo que cuando llego, la doctora me sienta en vez de quitarme los puntos y empieza a hablar mucho conmigo, mucho. Y yo pienso como que es el protocolo. Y yo lo que estoy diciendo en mi mente que termine rápido, porque yo lo que quiero irme de aquí, durar un par de años sin venir al médico. Yo estoy cansada ya. Y mi mamá estaba sentada a mi izquierda. Y cuando ella me dice todo lo que me hicieron, me dice, mira, mija, nosotros te sacamos sangre, incluso después de la cirugía, y lamentablemente lo que tú estás padeciendo, hoy en día en las mujeres jóvenes es común. Cuando me dijo así, ahí sí yo le presté atención. Y me dice, mira, nosotros te sacamos un tumor del tamaño de la cabeza de un bebé recién nacido, que te estaba abarcando el ovario derecho con parte de la matriz. Y tuvimos que hacerte un degrado total, sacarte todo. Yo tenía 28 años, jovencita. Cuando ella me dice así, yo sentí una tristeza, pero decía, bueno, sí. Exacto, ya, lo importante es que estoy bien. Dice ella, no, y lo malo es que ese tumor es cancerígeno. Y retirándotelo, nos dimos cuenta que todavía queda un 64% de células cancerígenas, dando a entender que en tu cuerpo todavía hay un tumor que no estamos viendo. Y volví y me rectificaba, recuérdate que eso no se veía. Y cuando ella me dijo así, mira, yo sentí, porque nunca se me va a olvidar, que mi sangre, en vez de ser caliente, empezó a correrme fría, pero fría como hielo. Fría como hielo, la sangre. Y yo siempre digo que las películas se hacen de la experiencia que son reales, porque eso solamente yo lo había visto en la película. Yo dejé de escucharla a ella. La voz de ella se hizo lejos mientras ella explicaba todo lo que tenían que hacerme para salvarme la vida, para ver qué tiempo yo tenía de vida. Yo recuerdo que yo la dejé de escuchar, la escuchaba lejos y empecé a escuchar de este lado, porque nunca se me va a olvidar, esa voz, una voz burlona que me hizo así, esa voz fría como la sangre que me estaba corriendo, hizo ja, 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 ja. Así mismo, la risa como en la película, ja, ja. ¿Dónde está tu Dios? Ahora tu hijo te va a ver morir a ti. Y cuando me decía así, yo podía verme literal en una cama esquelética y sin cabello. Y yo así mismo empecé a temblar inconscientemente empecé a temblar y se me empezaron a salir las lágrimas, pero yo no estoy escuchando lo que la doctora está haciendo, que hay que hacerme. Y nuevamente, porque nunca se me va a olvidar, yo siempre lo digo, le digo a mi hija y todo, a mí Dios se me presentó de una manera para que yo lo entendiera.
Y cada vez que él iba a hacer algo grande en mí, esa es su manera de él hablarme. Porque ahí, en esa voz que me estaba literalmente destruyendo, yo escuché nuevamente cómo él se presenta. Parecerá de película, pero él me dijo ahí de no, pero caliente, contrarrestando el frío de las tinieblas. Me dijo, yo Bocataramasía Kanda, Rosa, yo soy el que soy. Desde que yo escucho eso, es como una paz, como si se me entrara el mismo poder de Dios en mí. Dile a la doctora que yo voy a volver a avergonzar la ciencia. Cuando me dijo así el Espíritu Santo, yo tiré un brinco que la doctora levantó las dos manos como que era atracada, que yo iba, hizo así, nunca se me va a olvidar. Y yo recuerdo que, ¿y qué fue? Me hizo así, porque doctora, me tiré, me brinqué. Tú sabes cuando uno está como en ese fervor que la gente no entiende, está loca, esa cristiana religiosa. Doctora, Dios lo hizo. Y Dios va a volver a avergonzar la ciencia. Yo estoy sana. Y empecé a decirle, yo estoy sana. Dice, ya siéntate, mija. La doctora ahí me refirió a psicología. Ahí me dijo, hay que llevarte a psicología. Porque lo que viene ahora es un proceso largo y no sabemos cuánto va a durar. Y me dijo, hay que mañana, en esta misma semana, quitarte todo el revestimiento pélvico. Hay que volver a entrarte a cirugía. Y yo decía, pero con menos de 110 libras, yo me voy a morir. Porque si en la primera cirugía me tuvieron que dormir entera, yo me voy a morir, le decía yo a la doctora. No, doctora, a mí no hay que abrirme. Yo estoy sana. Me entré como en eso que parecería una locura. Y mi mamá me miraba desde la silla así. Y mi mamá decía, amén, amén. Y yo dije, doctora, yo estoy sana. Dios me sanó a mí. Porque no es verdad, le decía yo a ella, que Dios va a sanar a mi hijo para que mi hijo me vea morir a mí. Dice ella, hija, yo sé que no es fácil. En sí, yo recuerdo que yo le dije a ella, doctora, ¿qué usted me puede hacer para que usted vea que yo estoy sana? Que no sea meterme a un quirófano, porque yo no quería entrar a ese quirófano. Mi temor era quedarme ahí, porque tuve una experiencia que tuve casi al perder la vida por la anemia que tenía. En esa operación yo empecé a convulsionar y me tuvieron que dormir. Y yo recuerdo que ella me dijo, mira, tú no calificas para lo que podemos hacerte, que es con rayo X quitarte del revestimiento pélvico, mandarlo a los Estados Unidos para ver el tipo de tumor, porque ese tumor nunca lo habíamos visto, Rosa, aquí. Te estoy hablando en un lugar donde están acostumbrados a trabajar con tumores. Ella dijo, estamos dos especialistas aparte de mí discutiendo, no conocemos ese tipo de tumor. Aparte de que tu sangre arroja células tumorígenas y cancerígenas en un 64%, o sea, está muy alto. Me dice, tú no calificas para ese estudio. Yo le insistí, pero no era yo, era el Espíritu Santo, porque el valor, la autoridad que yo tenía en ese momento no era normal, no era humana. Yo le decía, doctora, hágame ese, no importa que yo no califique. Y para no cansar mucho, yo recuerdo que ella me dijo, mira, nosotros como clínica y yo como especialista nos vamos a desligar. Tenemos que hacer un papel en donde tú firmas que no nos hacemos responsables, porque ese estudio dura 1 mes y hasta 2 meses, me dijo ella. Y si te hacemos ese estudio y no sabemos si ya ese cáncer está muy avanzado, tú te puedes morir, te va a hacer peor, te va a hacer metástasis, no sabemos a qué nivel está tu cuerpo, porque para eso querían abrirme, para quitarme todo lo que pudiera ser metástasis. Y yo recuerdo que yo le dije, sí, doctora, hágame ese. Pero cuando yo salgo del consultorio, que mi mamá me conoce, me dice ella cuando entramos al carro, me hace así en la espalda y me dice, llora, mija, como quien dice, ya. Yo tiré un grito tan fuerte y lo único que yo recuerdo que yo dije fue, Dios, no me dejes en vergüenza. Yo soy tu hija, Padre. Tú eres quien va a avergonzar la ciencia. Ayúdame. Y recuerdo que llegué a la casa y yo decía, bueno, solamente me queda esperar. Estoy recién operada, no voy a hacer guerra espiritual. No puedo hacer lo mismo que hice con mi hijo. Dios tampoco me lo ha revelado. Porque el secreto del proceso es que Dios nunca va a repetir lo mismo, ni va a permitir que tú repitas lo mismo, sino que Él va como a formar algo nuevo en ti. En ese entonces yo tenía que esperar, creerle. Yo me ponía a adorar todos los días desde mi cama sentada. Yo me sentía enferma,
porque no te voy a negar que ese día ella me dijo, mira, ve a tal laboratorio y hazte los estudios, hazte este de sangre, de carácter de urgencia. Y cuando fuimos y regresamos a la hora, ella me dijo, mira, que no es el hospital, mira, cuando veo 64% de células tumorígenas y cancerígenas, esa fue la última opción para que yo diga que sí. Tú sigue estable en lo que tú quieres. Y yo le decía, pero el corazón así, como arrugadito así. Sí, doctora, yo sigo estable, porque eso es mentira. Parecerá locura. Pero no era yo. Yo le decía a mami, ¿qué yo hice? Yo estoy loca. Cuando me hicieron la biopsia para enviarla, yo decía, ay mami, ¿qué yo hice? ¿Qué hago? Quizá hay que darle para atrás. ¿Qué fue lo que pasó? Porque hay una humanidad que se te activa. Yo debí dejarme operar y pasaban los días. Me sentía como más débil físicamente. No, ahí me cabía un jabón en cada lado. Solamente era ojo y boca y la cara totalmente delgada. Y yo recuerdo que completando 1 mes y 13 días, que fue lo que duró el estudio, me toca ir y cuando voy, la veo que está en el consultorio con 2 especialistas más y cuando me ve me dice, ay Rosa, mi hija, tú eres la más esperada del día, ven, entra. Y yo le dije, doctora, déjeme aquí. Yo llegué donde me quedé parada y cerré la puerta, ahí mismo me quedé parada. Dice ella, pero entra y siéntate. Digo, no, deme los resultados aquí. Me está pasando el sobre cerrado. Y yo le dije, no, doctora, dígame, yo no quiero tocar el sobre. Y me dice, mija, pero siéntate. Digo, yo no voy hasta allá, doctora. Dígame aquí parada. Óyeme, ese día no estaba la rosa de autoridad. Ese día yo estaba, me sentía, yo dije, Dios mío, sea lo que sea, ayúdame a amarte. Ayúdame a no devolverme. Yo le decía a Dios, yo te quiero amar no por lo que tú puedas hacer conmigo, yo te quiero amar porque tú eres Dios. Le decía a Dios todo el camino. Y recuerdo porque esa doctora, mi abuela murió de cáncer a los 64 años y ella ya tenía ¿cómo te digo? Ese trayecto de mi familia. Y yo recuerdo que ella se apegó mucho a mí por eso, porque también ella era la doctora de mi mamá de 20 y pico de años atrás. Y ella se levanta del asiento y camina hacia donde mí y la lágrima ya no la podía contener. A mí lo único que me pasó por la mente, hoy me como yo, de aquí salgo yo a comerme lo que no me comí, a beberme todo el jugo que no me bebí porque no puedo beber alcohol, me voy a meter a santificarme más para no perderme. Eso fue lo que me pasó a la mente, porque ella venía caminando con una paciencia y las lágrimas no la podía contener. Y yo recuerdo que ella me abrazó y cuando ella me abraza, así me aprieta, me dice en el oído al paso, hija, yo no sé qué fue lo que pasó, pero tú estás como una niña de 7 años. Nunca más socanda aquí más. Nunca se me va a olvidar que ella usó el 7, no es cristiana. 7 años, tú estás totalmente sana. Cuando ella me dijo así, yo me le desplomé en los brazos, ya me tuvo que retener. Y yo empecé, llora, gracias Señor. Y ella decía, dale gracias a tu Dios, dale gracias a Dios. Porque aquí tenemos horas discutiendo, Rosa, no sabemos qué pasó. Y era tanto el impacto de ello que me mandan a hacer los estudios en el mismo laboratorio. El que me mandan a hacer, y cuando van de emergencia y vuelvo, yo el camino entro, Dios mío, me dicen, wow, Rosa, pero es que esto es ilógico, mira, 0% de células tumorígenas y cancerígenas. O sea, tú estás totalmente sana. Y a la actualidad, ella es la que le hizo la cesárea a mi hermana. Ella es mi doctora, pero como ya yo voy cada 1 año así, yo no tengo que ir, como no tengo nada, no tengo que ir frecuentemente como otras mujeres. Ella siempre me dice, mírala ahí, el milagro vivo. Si está en el pasillo, mira muchacha, tú eres un milagro vivo. Esa muchacha es un milagro andante, siempre lo repito, y ella está media mayor y la gloria es toda de Dios. Dios me mostró con hechos que para Él no hay nada imposible. Y yo dije, Señor, quizás yo no pude haber pasado por eso. ¿Por qué tuve que haber pasado por eso? Y yo entendí, como me dijo el profeta, 12 años antes de esa manifestación, porque pasaron 12 años después de la profecía.
Me dijo, de ti en adelante se rompen maldiciones. Lo que yo no sabía era que esas maldiciones tenían que chocarse conmigo para poder romperse. Y la gloria y la honra de Dios, ya tengo 9 años de esa operación. Después de eso, ¿qué cambió en tu vida? ¿Qué percepción le diste a la vida y al Evangelio luego de ese proceso? ¿Qué te digo? Después de ese proceso yo me enamoré de Dios. A un nivel que yo misma no sabía que amaba a Dios. Porque, ¿qué te digo? Dios me dio un crecimiento espiritual muy fuerte a través de ese proceso. Lo más satisfactorio, porque en el momento tú te vas a preguntar, ¿por qué tengo que pasar por esto? Pero lo más satisfactorio en este tiempo que yo tengo de ministerio ya, que voy a cumplir casi 10 años de ministerio, es ver cómo mujeres me escriben, Dios me sanó, Dios me quitó los quites, Dios me quitó, cuando Dios te usó, estoy embarazada, que Dios hizo esto conmigo. Entonces yo entendí que Dios me permitió vivir eso para hacerle de ejemplo de fe a otras. Porque cuando voy a las iglesias, cuando doy mi testimonio, le activa la fe a esas mujeres. Y esas mujeres que tenían quiste, que tenían ovario poliquístico, están viendo la mano de Dios obrar. Y es porque el testimonio activa la fe. Lo que no entienden es que, ok, está el don de sanidad para la gloria de Dios, pero yo puedo tener el don que tenga. Y si no hay fe, no va a ocurrir. Entonces eso me ayudó a mí, esas vivencias, a tener un encuentro con Dios como nunca pensé que iba a tenerlo. O sea, el proceso activó algo que quizás había en ti, pero que tú no lo sabías. Te enseñó a valorar más, te enseñó a intimar más con Dios, Sí. te enseñó a buscarlo más. Sí, sí, claro. Me llevó a un crecimiento espiritual extraordinario, a ver las cosas que para mí eran importantes y eran prioridad, a verlo como basura, a verlo, no me importa. Si la presencia de Dios está conmigo, no me importa. Te lo digo porque yo fui, quizás esto queda para la parte 2, y mejor así porque la gente queda intrigada. Yo fui de tenerlo todo a perderlo todo en la pandemia. Y desde el altar, yo te amo, Dios. Dios lo hizo conmigo. Yo tuve un encuentro con Dios. Ahora, llega un momento donde Dios va a decir, tú ahora lo vas a demostrar con hechos, que tú me amas. Porque yo viví un evangelio de abundancia, como te dije, desde que mi hija tenía 1 año hasta la fecha que mi hija tiene casi 15 años. Entonces llega el de repente de Dios. Y eso me demostró a mí, wow, pero verdaderamente yo amo a Dios. Y pude soportar esa pérdida porque ya yo había visto a un Dios que sana el cáncer, a un Dios que sana el autismo. Y lo más lindo que me ha pasado a mí en la vida, cuando he querido desfallecer, como humanamente puede llegarte a cualquier situación, es cuando una madre me escribe, mi hija está hablando. Mi hija ya está en un colegio normal. Yo hice lo mismo que escuché en su testimonio. O sea, eso para mí es totalmente confortable. Es como cuando te le echan gasolina al tanque, sí, que está en 0, y dicen, wow, sierva, yo escuché y me escriben. Y me llama mucho la atención que una persona que no escuchó mi testimonio, hace días atrás, una señora de otro país, me dice, estoy teniendo una experiencia con mi nieto y en la madrugada escucho a una mujer que me habla. Porque una de las cosas que a mí me pasó, que ahorita no lo dije, es que yo recuerdo que mi hijo tenía 3 años. A mi hijo cuando él tenía autismo, yo lo cargué y siendo a predicadores famosos se lo puse adelante. Es el que llegó contigo. El que llegó conmigo, No, el que está ahí. Tú tienes que buscarlo para que la gente lo vea. Sí, la gloria de Dios. Antes de que tú lo busques, ¿qué le dirías a esa Rosa que estaba en medio del proceso? Yo le diría a ella, tu mejor decisión fue buscar de Dios. Valió la pena. Valió la pena. Tengo 15 años, voy a cumplir 16 años que acepté nuevamente al Señor, que tuve un encuentro con Él. Y yo le diría a esa Rosa que a sus 17 años se apartó, que le doy la gloria y la honra a Dios, que primero me perdoné, porque lo primero que tú tienes que hacerte es perdonarte por los errores que tú cometes. Yo me perdoné. Y hoy en día yo le diría a esa Rosa, valió la pena la decisión que tomaste a tus 21 años de edad, porque me blindó la vida.
el evangelio, yo digo, es un seguro de vida full. Y la gente no lo sabe. Ven, aquí tenemos A el Lucas. testimonio. Sí, tú puedes poner la cámara amplia. Para que salude Lucas. Sí, el niño que... Sí, exacto. Que el niño que Dios sanó de autismo. Dios te bendiga. Hermano, no hay nada imposible para Dios. Saluda, Lucas, ¿quiere decir algo? Desde aquí ven, sin tener vergüenza. ¿Qué tú le dirías a esas madres que están luchando con esos niños que le han diagnosticado autismo? Ven acá, papá. Que no tengan, ¿Sí? miedo al proceso y que sean como mi madre, que fue fuerte y nunca se rindió. Amén. Dios mío. Gloria a Dios. Tengo en nuestro canal hay seguidoras que tienen niños con este problema de autismo. Han buscado muchos hombres de Dios para que den por ello. Tú decías antes de que te interrumpí ahí, Sí. que tú siendo hombre de Dios, todos se lo ponían para Actividad en el Olímpico, ahí estaba yo en primera fila. Me saltaban. O sea, estaban orándole a los enfermos, yo me le pegaba y me saltaban, no porque yo quería, porque en el momento yo no entendía, me iba con el niño llorando. Pero el Espíritu Santo, algo que me dijo es que hay victorias, hay procesos que tú serás la herramienta que voy a utilizar. Porque el motivo de ese proceso de mi hijo era formarme a mí, levantarme a mí, sacar de mí lo que yo no sabía que existía. Porque ahí entonces, ¿cómo yo levanto a otras? Hay mujeres luchando con esta situación que lo primero que nos pasa por la mente es rendirnos. No es fácil, no hay paz, no se duerme bien, no comemos bien. Llega un momento de desesperanza, mi hijo. Pero recuerda, cuando te pase eso, que todo lo que Dios hace es perfecto y agradable y que hay poder en lo que tú desatas de tu boca. Y que si Dios te eligió a ti para tú tener esta lucha con tu hijo o hija que está en esa situación, es porque tú tienes el diseño. ¿Para qué? Para poder confrontar aquello que le está haciendo la guerra a tu hijo. Le comento que cuando ya mi hijo tenía 3 años, yo voy a una congregación, yo estaba acostumbrada como ahora a dar el testimonio de mi hijo y a pasar al mío. Pero en ese congreso de damas solamente hablo del cáncer. Y doy el testimonio del cáncer, Dios se glorifica, y al otro día yo veo que va una intercesora de la iglesia donde yo fui a predicar con una señora de la vieja escuela, de esa cristiana que tienen poca Biblia, bajo perfil, y yo recuerdo que la señora con su moño para atrás y eso, me tocan el timbre, y me dice esa intercesora, discúlpeme que no le avisamos, pero que esta señora está insistiendo. Ella estaba cuando usted predicó y me dice que ella se soñó con usted esa misma noche. Lo que más te llega a la mente, ok, ella quizá me vio en sueño porque yo estaba predicando. Pero la señora me dice, yo me hice un sueño raro y no lo entiendo, pero quizá usted lo va a entender. Y es que yo me soñé que afuera de su casa había una mujer enana, pero era más bajita de lo normal, me dijo ella. Y ella estaba de espalda y estaba vociferando muchas malas palabras en su contra. Y yo me le fui a acercar para toparle, y yo le topo y le digo, ¿qué es lo que le está pasando a usted con esa mujer? Es una mujer de Dios. La señora no me conoce, pero se está haciendo el sueño. Y cuando yo le topo, que le digo así, ella voltea la cabeza sin voltear el cuerpo. O sea, literal, como el exorcista, como la película. Y cuando ella me mira, es horrible, es una anciana fea, sin dientes. Iba a cantar a vaso a caer. Y esa mujer me dijo, yo soy el espíritu de autismo, y ella me sacó de ahí. Cuando dijo así esa señora, a mí me tuvieron que agarrar entre la intercesora que estaba ahí y mi mamá, yo danzando y hablando lengua. Y hablaba lengua y danzaba porque Dios le mostró la figura y me confirmó que era normal. Yo recuerdo que cuando pasa eso, que voy a la habitación a orar, el Espíritu Santo me dijo a sí mismo, ¿sabe por qué te permití esto? Porque llegará un momento donde la ciencia, el sistema, va a normalizar esta condición y muchas madres se van a conformar. Shama y Camazón, Daquima. Y el Espíritu de Dios me dijo, búscame en la Biblia alguien que haya dado a luz un hijo que no tenga propósito.
que no tenga el propósito de hablar, porque yo te estoy hablando a ti, no de muchas personas que dicen, no, yo tengo un hijo con TEA, con autismo y está totalmente bien. Ok, gloria a Dios. Te estoy hablando de esos niños que la madre saben que no le comen como tienen que comer, que no duermen como tienen que dormir y que la ciencia no sabe decir el porqué de esa condición. O sea, Dios siempre me lo dice, no se rindan a eso. Yo he grabado muchos testimonios, de verdad que me ha marcado, me ha impactado. Yo sé que muchas mujeres, su fe se debe activar. Amén. Sé que mucha gente van a empezar a hacer lo correcto ante Dios en la guerra espiritual. Mujer de Dios, gracias. Amén. Gracias. Ponga aquí en los comentarios la segunda parte, cómo detenerlo todo, se quedó sin nada. Así que indigente, literal. La gloria es de Dios. no nos emociones mucho. Yo quiero que los seguidores aquí pongan en los comentarios que queremos la segunda parte para que esta mujer de Dios vuelva de nuevo y nos cuente cómo vivió esta crisis. Mujer de Dios, si alguien quiere seguirte, si alguna mujer quiere comunicarse contigo, ¿cómo puede hacerlo? Estamos en Instagram como Rosa Ramírez Profeta, en TikTok también Rosa Ramírez Profeta y en Facebook Rosa Ramírez. Amén. Así que gracias a las personas que de verdad están ahí conectados. Yo quiero que usted este testimonio se lo comparta a alguien, porque yo sé que hay personas que necesitan escuchar cómo Dios ha estado con esta mujer y que en ningún momento la ha dejado, y que Dios del cielo bendiga su vida y su familia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.